sobre ese tema, que la renovación eh, empezó de abajo hacia arriba, de que no fue una iniciativa pontificia ni episcopal. Estas son palabras del cardenal Farrell. Entonces, investigando sobre este tema, habíamos encontrado de que es voluntad del Señor que nosotros en la Iglesia Católica, como un grupo que empezásemos desde bien abajo, ¿no? Porque eh, la, la, cuando nos hemos injertado en la Iglesia como una nueva realidad, no ha sido fácil ni lo es tampoco ahora. Y considero de que así como a Jesús cuando vino a los suyos no lo recibieron, también se da de alguna manera en nosotros esa realidad, ¿no? En la persona también del Espíritu Santo, de que algún sector de la iglesia no está de acuerdo con lo que está pasando, con la iglesia misma, ¿no? Con nosotros. Entonces, es voluntad del Señor y no es criterio de hombres, ¿no? No es que algunos quieran marginarnos, estigmatizarnos, sino precisamente que Dios lo quiere así. Y si Dios lo quiere, es un camino seguro. Todo porque de abajo hacia arriba es como se logra realmente un camino de perfección. De abajo hacia arriba también era el estilo de Jesús, que era lo que habíamos quedado pendientes desde la semana pasada. Habíamos visto solamente el título, me parece. De abajo hacia arriba es el estilo también de Jesús. Jesús así trabaja. Jesús es un siervo que hizo su trabajo desde abajo, desde los pobres, desde los descalzos, ¿no? Desde los proscritos, revalorizando a sectores que eran estigmatizados y marginados de alguna manera. Como por ejemplo era la situación de la mujer, de los niños, de los tildados de ignorantes que eran considerados malditos, ¿no? Los enfermos que también tenían un estigma de que quizás algo malo habían hecho contra Dios o que simplemente era un castigo de Dios, ¿no? Jesús viene a revalorizarlos, a darles de nuevo la dignidad y su servicio, su ministerio empieza de abajo hacia arriba. Con esta frase de que los últimos serán los primeros, podemos entender mejor esta dinámica de Dios, de abajo hacia arriba. Incluso en el mundo del trabajo y de los asalariados, como se ve en la parábola de los obreros de la viña, también todos son iguales, ¿no? Desde el más pequeño al más grande. Entonces, su propuesta de servicio de Jesús es integral y pacífica. Y la propuesta de servicio de Jesús es de abajo hacia arriba. Primero los necesitados, los pobres, y luego vamos subiendo. Entonces, inclusive el posicionamiento de Jesús en la evangelización fue evangelizar desde los de abajo, ¿no? Desde el compromiso con los pobres, desde los abismos de los descalzos, de los que parecían no tener lugar en la sociedad, de los que eran rechazados, incluso de los ritos religiosos, de los que formaban círculos con los autoconsiderados puros, ¿no? Entonces, es de abajo hacia arriba. En la economía de Dios, a veces menos es más. ¿No? En la economía de Dios, a veces menos es más. A veces menos es más y más es menos. Porque Jesús ve no solo lo que damos, sino también lo que guardamos. Por ejemplo, Jesús observaba a las personas que daban dinero para la obra de Dios y dijo que la viuda había dado algunos centavos, había dado más que las otras personas ricas que habían ofrendado. Repito esto, en la economía de Dios, a veces menos es más y más es menos. En el ejemplo de la viuda, ella dio más habiendo dado menos, pero los ricos que dieron más
que la viuda, ante los ojos de Dios, dieron menos. Pues esa es la dinámica que estamos tratando de proponerles a ustedes. Por eso es que Dios ha querido que la renovación vaya de menos a más. En este ejemplo de la viuda que daba la ofrenda en el templo, me gustaría un poquito nomás dar alguna reflexión más para que la guardemos como un fundamento también, ¿no? En ella también podemos ver reflejados nuestros valores en la vida. Y estos valores en la vida son revelados tanto por lo que nos guardamos como por lo que damos, ya sea tiempo, dinero, devoción, ¿no? El egoísmo y los valores mundanos son tentaciones constantes, por lo tanto es sabio reevaluar periódicamente nuestras metas en la vida, ¿ya? Hoy tomemos un tiempo para reflexionar sobre las advertencias de Cristo, por ejemplo, de ser tacaños, ¿no? Para con Dios. Recordemos sus palabras. Tengan cuidado, dijo, advirtió, ¿no? A la gente. Absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Entonces, cuidado con que nos estemos guardando mucho y estemos dando poco ante los ojos de Dios. Bien. El liderazgo también tiene que ser de abajo hacia arriba. Dejemos de lado la persona de Cristo y vamos a ver el tema del liderazgo. ¿Ya? El liderazgo debe ser de abajo hacia arriba. Mateo 25, 21. Mateo 25, 21. ¿Qué dice? Está bien, dice la palabra. Servidor bueno y fiel. Le dijo su señor, ya que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más. Entra a participar del gozo de tu señor. Entonces, aquí también, en este pasaje bíblico, vemos la idea de menos a más, de poco a mucho, de abajo hacia arriba. Le dice que ¿cuál es el siervo fiel? El que sabe responder en lo poco, ¿no? En lo poco, en lo sencillo. Y gracias a responder bien en esa porción, es que el Señor nos da mucho más, ¿ve? De menos a más, ¿no? Entonces el Señor nos dice, entra a participar del gozo de tu Señor. Si el Espíritu Santo comenzó la renovación desde abajo, desde lo bajo, como dijo Salvatore Martínez, la ha tenido que dotar de un mensaje para toda la iglesia, de que el Señor está con nosotros, ¿no? La delegación de poderes, de abajo hacia arriba, en el ámbito de la administración, reconoce que los más cercanos al trabajo son activos que poseen informaciones pertinentes y más exactos sobre las necesidades de la empresa y sus clientes. Se lo repito. Cuando se quiere delegar poderes, vamos a hablarlo en el ámbito de la administración, la delegación de poderes de abajo hacia arriba es un estilo, es importante. ¿Por qué a veces los jefes delegan poderes a los trabajadores? Porque ellos reconocen que los trabajadores tienen más autoridad con respecto al campo que se está tratando, porque ellos están trabajando allí, ¿no? Ellos están empapados. A veces el gerente no sabe de lo que es una llave de tuercas, ¿no? No sabe lo que es ensuciarse las manos, ¿no? Entonces, el que es más autorizado en hablar sobre eso es el mismo obrero, el que está metido en el trabajo. Por eso digo, en el ámbito de la administración, la delegación de poderes de abajo hacia arriba reconoce que los más cercanos al trabajo son activos que poseen informaciones pertinentes y más exactos sobre las necesidades de la empresa y de sus clientes. Nosotros, que hemos empezado desde abajo, desde bien abajo, y es más, Dios nos ha llamado de lo más vil y despreciado de este mundo, estoy utilizando simplemente términos bíblicos, Dios nos ha llamado desde la nada, desde no saber nada, ¿no? De ser unos pecadores, pero tremendos. Él nos ha llamado desde detrás de la majada, detrás del rebaño,
pues si hemos empezado desde allí, hemos recorrido un camino y que si lo hemos sabido aprovechar, ahora somos personas expertas que podemos dar una información valiosa a la iglesia. Si nosotros hemos empezado desde abajo, desde cero, vamos a poner en el ejemplo en el campo del conocimiento. Hay muchos laicos dentro de la renovación carismática católica que pueden dar, con todo respeto, por supuesto, que pueden dar temas más exactos y más profundos que personas que hayan estudiado teología. El padre Chus Villarroel, no sé si ustedes se acuerdan de él, él vino a dar un retiro en el último retiro nacional de servidores que se dio en Ica, ¿ya? Ya, el padre Chus Villarroel hablaba eso de que cuenta el testimonio de que un sacerdote entró en un grupo de oración y dice que se quedó asombrado porque no tenía buenas referencias de los grupos de oración, sino que tenía anticuerpos, pero cuando fue al grupo de oración y se sentó en la parte de atrás, vio que adelante estaba compartiendo una persona humilde, una persona muy humilde, era un laico muy humilde, o sea, una persona de bajos recursos, de poca cultura, pero sin embargo, la forma que tenía esta persona de hablar le impresionó a este sacerdote que había estudiado teología, filosofía y todas esas cosas, y se dio cuenta de que Dios hablaba con una fluidez tremenda y verdades profundas a través de la boca de este hombre sencillo, ¿no? Por eso es que Dios escoge a lo más vil y despreciado de este mundo, para enseñarles a los demás que no está tanto en asistir a una universidad, sino en la docilidad que podemos tener al Espíritu para cederle nuestra boca y permitir que Él hable a los demás, ¿no? Entonces, por eso es que el Señor nos ha llamado desde lo más bajo, desde la parte de atrás, desde abajo, para ahora enseñarles a los que están por ahí, ¿no? A los que puedan escucharnos, que más vale una buena disposición a ser guiados por el Espíritu Santo que todo un cúmulo de información obtenida en la universidad a través de 5 o 6 años de estudiar teología, filosofía y otras ciencias más, ¿no? Bien. La Biblia, escrita y compilada hace más de 2000 años, trae observaciones sorprendentes y relevantes sobre el contraste entre el liderazgo de arriba para abajo y el liderazgo de abajo hacia arriba. Vale notar que la palabra liderazgo aparece solamente 7 veces en la Biblia, ¿no? Entero. Mientras que la palabra siervo es mencionada 46 veces solamente, por ejemplo, en el libro de Génesis. Entonces, cómo ve el liderazgo Dios para un cristiano? Desde abajo, desde el siervo que sirve al amo, ¿no? Esos son los que lideran. ¿Verdad que el siervo de Dios que el profeta describe es la figura de Jesucristo? ¿No? Jesucristo no vino a liderar la iglesia desde arriba para abajo, sino de abajo para arriba. Él pudo haber venido como rey, con toda la investidura de un Dios inclusive, pero él hizo el liderazgo de abajo hacia arriba, como siervo, ¿no? Él enseñó un liderazgo nuevo, sirviendo. La palabra siervo del Antiguo Testamento, reflejada en el término ministro del Nuevo Testamento, tienen significados similares. Ambas traen la idea de una persona que está bien abajo, que lidera desde bien abajo. ¿Ya? Esta palabra que encontramos en la Biblia, en el original, describe la imagen de los remadores de abajo. Eso es para que ustedes tengan en su conocimiento, ¿no? Cuando se escucha siervo, la palabra siervo, ministro, ¿no? En la Biblia,
se saca de la palabra que describía a los remadores de abajo. ¿Quiénes eran los remadores de abajo? Eran hombres que estaban en el nivel más bajo de los navíos, ¿ya? Los navíos, por ejemplo, tenían dos hileras de remos, unos remos arriba y unos remos abajo. Eran hombres que estaban en el nivel más bajo de los navíos que vendían esclavos, ¿no? Ellos eran esclavos. Estaban abajo encadenados en sus lugares de remo. Estos siervos, ministros, de los cuales hace referencia la palabra en la Biblia y que señala a estos, estaban esclavizados, eran esclavos que realizaban el trabajo más difícil, ¿no? Una vez que sus remos eran los que entraban profundamente en el mar y jalaban el barco. Porque los remos de arriba como que remaban por la superficie, pero los remos de abajo son los que se hunden y jalan la mayor cantidad de peso, ¿no? Esa es la idea que tiene Dios de lo que es un siervo. Aquel que está refundido, que no se mira, pero que sobre él descansa toda la responsabilidad y el peso de remar. A veces los que están muy arriba no pueden hacer mucho, porque están precisamente muy arriba, ¿no? No sé si me puedan entender de lo que les estoy hablando. Para evitar que muriesen estos remadores que estaban abajo, estos siervos, ministros que estaban en los barcos en la parte de abajo, para que no muriesen sofocados, el techo encima de ellos era una reja. Una reja. Esto se ve en las películas inclusive, ¿eh? Una reja de metal, que era el piso donde estaban remando los esclavos de la fila de remos intermedios, o sea, de los de más arriba. Los remeros de más abajo estaban imposibilitados de dejar sus posiciones. Los remadores de abajo no solo trabajaban duramente, no solo trabajaban duramente, como también sufrían la humillación, inclusive de tener de tener necesidades fisiológicas cayendo sobre sus cabezas. ¿Esta imagen es clara para usted? Yo le voy a decir una cosa que dijo Papa Francisco hace un tiempo. No se lo dijo a los laicos, se lo dijo a los obispos. Eso lo puede encontrar usted ahí en internet también. Él quería que en la iglesia hubiera obispos que oliesen ovejas, ¿no? Es lo mismo, lo que estamos hablando ahorita usted y yo es lo mismo. Ese es el liderazgo de la iglesia, ese es el liderazgo que el Espíritu Santo, por ejemplo, quiere enseñar a la iglesia a través de la renovación carismática, porque la está sacando desde abajo. Nosotros hemos sido y seguiremos siendo el patito feo de la iglesia, ¿saben eso? Porque cuando usted va a eventos de las diócesis, los que están presidiendo son los del Opus Dei, Lumen Dei y no sé qué Dei más, ¿no? Están los otros movimientos, están ahí en la plataforma, dirigiendo, brillando. ¿Y la renovación carismática dónde está? Cargando las sillas, limpiando el local, limpiando los baños, prácticamente, discúlpeme, con el excremento encima. Pero sin embargo, si no fuese por la renovación carismática, ¿quién cargaría las sillas, el escenario, las alfombras? ¿Quién daría ese servicio indispensable a los demás que no lo quieren hacer? ¿No? Entonces, valgan verdades, el verdadero liderazgo nosotros lo ejercemos. Porque vuelvo a insistir, ¿quién es el más importante? ¿El que está a la mesa o el que sirve? El que sirve, ¿no? Entonces, por ahí va la idea de menos a más, de abajo para arriba, ¿no? Estamos hablando de eso ahora. Y debemos alegrarnos de que siempre nos den este tipo de funciones.
El día que nos quieran poner encima del escenario a brillar, preocupémonos, porque ahí sí ya como que estamos perdiendo ya la sal, ¿no? Otros son llamados a brillar, otros son llamados a estar arriba, nosotros estamos llamados a estar abajo, porque nosotros tenemos que arrastrar con la iglesia. La iglesia necesita de la renovación carismática católica. Palabras del Papa Francisco, si usted lo estudia bien a este hombre, Francisco está diciendo que la iglesia necesita de la renovación, porque ¿qué tiene la renovación carismática? El bautismo en el Espíritu Santo. Esa experiencia que si la están viviendo en otros sitios no son conscientes, ¿eh? Porque yo no estoy negando que no se mueve el Espíritu Santo en otros sitios. Lo que pasa es que no son conscientes. Entonces, nosotros tenemos que enseñarles a ellos eso. Nosotros somos como Jesús. Discúlpeme esa comparación tan atrevida, pero nosotros nos quitamos la ropa de gala, nos ponemos la toalla y ¿a dónde vamos? Al suelo. A lavarle los pies a los demás y vaya usted a saber qué pisaron los demás, ¿verdad? Entonces, vamos bien. La Biblia enseña que el verdadero siervo, cuya lealtad más elevada es para con Dios, ¿no? Tiene conciencia de su papel dentro de la empresa, ¿no? Dentro de la empresa, de que no, nuestra labor no es ser servido, sino servir. Nuestra labor no es ser servidos, sino servir. A otros sí les gusta ser servidos, ¿no? Les gusta mucho ser servidos, como el burrito de Jerusalén. ¿Se acuerdan la historia, verdad? El burrito comenzaba a pisar las alfombras, la flor, y el burrito, como era burrito, le comenzó a gustar y se contoneó. Y le dijeron, oye burro, ¿por qué estás así, no? Si tú eres tan burro como nosotros. Es que a mí me dicen Osana. O sea, hay personas que sí les gusta ser servidos, pero nosotros nos gusta servir. Nuestro liderazgo es de abajo hacia arriba. Y no por eso somos menos. Y ahí quiero yo también contrapesar la situación. No es que nosotros seamos menos, hermanos, nosotros somos más. Porque estamos sirviendo, no estamos en la mesa, estamos sirviendo, somos más. Ante los ojos de Dios, inclusive en esta sociedad somos más. Porque tenemos la capacidad de limpiar un baño. ¿O no es así, hermanos? Tenemos la capacidad de barrer, tenemos porque a otros le das una escoba, se les cae las manos, ¿no? Hay algunos grupitos por ahí dentro de la iglesia que son de cierto nivel, que si tú a las señoronas las pones en el baño se mueren porque nunca han entrado ahí, ¿no? Bien, entonces el verdadero siervo de Dios no tiene la conciencia de que no está para ser servido, sino para servir. Y no importa cuánta basura o aborrecimiento surja en su camino, está ahí para servir. Y no importa de cuántos sitios nos hayan votado, ¿no? Cuántas puertas nos hayan cerrado, qué nos hayan dicho, ahí está la renovación, ¿no? Las mismas parroquias, vamos a dar una realidad, las mismas parroquias donde ustedes están injertados. Hay grupos que brillan en las parroquias, pero cuando el párroco necesita hacer la gincana anual, ¿quién le hace la gincana anual? Nosotros. Lógico, eso no es nada extraño. ¿A quién le enchufan más polladas? A la renovación. Cuando el párroco quiere llevar una representación de la parroquia, ¿a quién lleva? A la renovación. Y la renovación, como va representando a la parroquia, cuando dice renovación ya no se para. ¿No se da el caso eso, hermanos? ¿Sí? Y la verdad es que nos han absorbido pues, para eso, ¿no? Somos el paño de lágrimas, no sé cómo llamar. Entonces, es un liderazgo interesante el que nosotros ejercemos. No somos menos, somos más. Somos más importantes porque sin nosotros no funcionarían las cosas. Yo lo que quiero es ponerles en ustedes un poco de conciencia de que somos personas fundamentales dentro de la iglesia. No por limpiar baños somos los peores, no, somos los mejores ante Dios.
Bien, entonces, si usted se volviera un líder así, supuesto a humillarse, sus empleados y colaboradores lo seguirían a cualquier parte, sea en tiempos difíciles o en la prosperidad. ¿Quién hizo esto? Jesucristo. Jesucristo le lavó los pies a sus discípulos. Jesucristo les sirvió a ellos. ¿Y qué fruto recogió de sus discípulos? Los siguieron, aunque tuvieron sus caídas, claro, sus caídas, pero ¿cómo terminaron los discípulos de Jesús? Como Jesucristo, glorificando a Dios. Toditos, excepto Juan, ¿no? Que lo metieron en el aceite 4 o 5 veces y no murió. No murió, ¿no? Era duro de morir, duro de matar, ¿no? Entonces, pero los demás murieron crucificados, apedreados, igualitos que Jesucristo. ¿Pero por qué? Porque tuvieron un líder que les sirvió, que llevó esta visión de abajo para arriba, ¿no? Jesucristo describió este principio, mas no será así entre vosotros, sí se acuerdan de ese texto. Mas no será así entre vosotros, Marcos 10. Antes, cualquiera que quisiera hacerse grande entre vosotros, será vuestro servidor. Y cualquiera de vosotros que quiera hacerse el primero, será siervo de todos. Y explicando su propio llamado para tornarse en el supremo siervo por medio de su disposición de enfrentar la muerte en una cruz, él dijo, porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Estoy citando Marcos 10:43 hacia adelante. ¿Ya? Dios nos enseña cómo liderar. Dios, la mujer lidera. No sé qué más quieran las mujeres, ¿no? Pero las mujeres lideran. En su casa ellas son la fuerza. Inclusive el esposo le dice, mi amor, ¿qué medias me compro? ¿No? ¿Qué hacemos? Es la consejera número 1. No quiero mencionar a Nadine Heredia, pero fíjense, ¿no? ¿Quién gobernaba el Perú? ¿Quién gobernaba el Perú? Entonces, siempre el verdadero liderazgo está detrás. Bien dice, por eso el refrán, ¿no? Detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. Normalmente la primera dama no se debe ver, pero está ahí sosteniendo al esposo. Igual nosotros no somos muy notorios dentro de la iglesia para cosas así relevantes, pero sí estamos sosteniendo la iglesia. Teniendo una conciencia de este tipo, nosotros tomaremos nuestra responsabilidad dentro de esta iglesia. Porque yo puedo sospechar que algunos carismáticos dicen, si solamente nos llaman para limpiar baños, no es muy importante nuestro trabajo dentro de la iglesia, ¿no? Si solamente nos llaman para rellenar huecos, ¿no? Es que no es importante. No, sí es importante y fundamental, porque las cosas más importantes y fundamentales normalmente no se ven. Los cimientos de una casa no se ven, los cimientos están metidos dentro de la tierra, 3, 4 metros abajo, y nunca se verán. Pero si no fueran por los cimientos, la casa se viene abajo. Que Dios tomó carne y caminó entre nosotros es un ejemplo primordial del significado de la condición humana y del mundo en que vivimos. Es también el signo más profundo de la generosidad de Dios. ¿Ya? Entonces, el abajarse, el ser como nosotros, el decir que está con los demás abajo, ha dignificado ese puesto. Y quien se encuentre bien abajo debe glorificar al Señor. Debe sentirse una persona muy importante. Luego voy a tratar con ustedes brevemente un tema, dentro de este tema, que le he titulado El dramático comienzo, de menos a más, con deficiencias, debilidades y obstáculos. Porque nuestro comienzo ha sido bien dramático, bien dramático.
¿no? Se les fue el agua, ¿no? No tuvieron el apoyo necesario, ¿sí? Entonces, ellos mismos hicieron su retiro, hermanos. Estudie bien la historia. No recibieron ayuda. Ellos se juntaron nomás con lo que tenían. Dijeron, ¿qué tal si leemos la cruz y el puñal? Y leemos Hechos de los Apóstoles, es lo único que tenemos. Ya pues leámoslos. El Papa Francisco dice, primero, ¿qué es lo que puede enseñar la aparición de la renovación carismática en la iglesia? A la iglesia y a nosotros. Papa Francisco dice, a Dios le encanta revelarse a través de lo pequeño y lo último. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15, cuenta la primera gran reunión de la historia de la iglesia. Una situación inesperada había ocurrido. Hechos de los Apóstoles, capítulo 15. ¿Qué pasaba ahí? Los paganos se convirtieron a la fe, ¿no? Y surge una pregunta, ¿tiene que adaptarse como los demás a todas las normas de la ley antigua? Estos nuevos conversos, ¿no? Estos nuevos conversos, decían los apóstoles, tienen que adaptarse como los demás a todas las normas de la ley antigua. Fue una decisión difícil de tomar, ¿no? Y el Señor ya no estaba presente, con ellos en Hechos 15, ya no estaba. Uno podía preguntarse por qué Jesús no dejó una sugerencia para resolver al menos este primer gran debate que le presentó a la iglesia naciente. Jesús no les dio ninguna referencia a eso. No les dijo, ¿saben qué? Cuando se conviertan los primeros paganos, ustedes van a tener que tomar la siguiente decisión. No, el Señor ya les dejó así, ¿no? Una pequeña indicación, decía el Papa, una pequeña indicación podría ser que hubiese marcado la diferencia, dice el Papa, porque hubiese sido mejor, ¿no? ¿Por qué Jesús no siempre dio reglas claras y rápidas de resolución? Anotes eso, ¿ah? Anotes eso. ¿Por qué Jesús no dio siempre reglas claras y rápidas de resolución? Por ejemplo, no habló sobre el aborto, ¿verdad? No habló sobre el matrimonio gay. Bueno. Y entonces el Papa reflexiona sobre lo siguiente. Dice, aquí está la tentación de la eficiencia. Estoy hablando de que por qué el Señor hizo aparecer la renovación de esa manera tan inesperada, ¿ya? Y el Papa está tratando de dar una explicación. Así lo entiendo yo. Aquí está, dice, la tentación de la eficiencia, de pensar que la iglesia está bien si tiene todo bajo control, si vive sin conmociones, con la agenda siempre en orden, todo regulado. Me quedo con esto, nada más. ¿Ya? El Papa denuncia una tentación que no solamente la jerarquía tiene, sino también podemos tener nosotros, ¿eh? Ojo. Dice, aquí está la tentación de la eficiencia. O sea, por querer hacer las cosas mejor, ¿me entienden? No es que seamos malos, ¿eh? Sino por querer hacer las cosas mejor. ¿Cuál es la tentación de la eficiencia? ¿No? De que todo va a estar bien si todo está bajo control. ¿No? Si todo está bajo control, todo va a andar bien. Si se vive sin movimientos, sin sorpresas, si tengo toda la agenda ya aquí, 1, 2, 3, paso 1, paso 2, paso 3, se arrodilla, se planta de cabeza, se tira al suelo, todo está regulado, todo va a ser bien. Pero ¿saben qué? Les voy a decir una cosa. El mismo Papa Benedicto, el cardenal Ratzinger en aquel entonces, dijo que la renovación fue una sorpresa, que nadie se la esperaba. ¿Sabe eso? La renovación carismática dentro de la Iglesia Católica, ya no hablemos de algo general, la renovación dentro de la Iglesia Católica fue algo que nadie se esperó. Por eso es que la Iglesia ¿qué hacemos ahora? Dijo así, ahora ¿cómo lo controlamos? Se nos están escapando, si todo lo teníamos ya marcadito, ¿no? Si todo estaba estructurado. Sigue diciendo el Papa, también es la tentación de la casuística,
No le entiendo mucho, pero de repente tú sí. Pero el Señor no procede así. Cópielo bien, son palabras del Papa. El Señor no procede así. No le dijo a sus apóstoles, a ver, apóstoles, escriban manual de funciones para llevar a la iglesia hacia adelante. Paso 1, tiene que registrarse en un patrón a todos los nuevos integrantes de la iglesia. Paso 2, los tiene que bautizar. Paso 3, la catequesis. No, jamás. Dice, el Señor no procede así. El Señor no procede con normas. El Señor no procede con que les voy a prevenir, tienen que hacer esto. No. De hecho, dice a sus seguidores, no les envía una respuesta, les envía el Espíritu Santo. Y el Espíritu no viene con la agenda, viene como fuego. O usted ha visto que le caía del cielo la agenda, ¡pum! Ahí. No, lo que caía del cielo era fuego, era unción. Pero el Papa dice, el Espíritu no viene con una agenda, viene con fuego, como fuego. Jesús no quiere que la iglesia sea un modelo perfecto, que se complace en su propia organización y es capaz de defender su buen nombre. Pobres aquellas iglesias particulares que tanto luchan en la organización, en los planes, tratando de tener todo claro, todo distribuido. Me hace sufrir, dice el Papa. Me hacen sufrir esas iglesias. Todos de amarillo. Esto es el reglamento. Quien no está dentro del reglamento no juega. La renovación carismática católica vino y rompió todos los patrones. Los mismos líderes espirituales se rascaban la cabeza y decían como Ratzinger, ¿y estos de dónde salieron? ¿Y estos quiénes son? ¿Qué está pasando? ¿Acaso el cardenal Suenen no dijo eso? ¿No le dijo eso al Papa Pablo VI? Le dijo, algo está pasando allí en Estados Unidos, su santidad, voy a dejar de escribir sobre el libro del Espíritu Santo y voy a ir a ver. Llegó hasta Roma la noticia de que algo ocurría en Estados Unidos, que había surgido unos grupos medio raros. Y fueron y constataron el cardenal Suenes de que el libro de los Hechos de los Apóstoles estaba haciendo realidad en medio de esos grupos de oración. Hermanos, nosotros no podemos decir, Espíritu Santo, vas a venir dentro de 7 días. Voy a hacerte la novena. Y en el 9º día tú caes. El Espíritu viene cuando quiere, como quiere y donde quiere. El Papa dice, hay de esas iglesias que tanto se esmeran por la organización, por ganarse un buen nombre. ¿Y por qué eso no lo aplicamos también a la renovación, hermanos? Hay de esas diócesis, hay de esos países, ¿no? Podríamos aplicar este ejemplo tranquilamente a la renovación, porque la renovación puede haber caído también en esas debilidades, en esa tentación de la eficiencia. Reglamento para recibir la efusión del Espíritu Santo. Dios mío. Ojalá que nunca saquen eso, por favor, ¿eh? Imponga las manos 3 minutos. Déjenlo reposar 2. Jamás. Nosotros no estamos acostumbrados a eso. Nosotros estamos acostumbrados a otras cosas. ¿Se dan cuenta cómo nos ha acostumbrado el Espíritu Santo? Les voy a contar una experiencia que yo he vivido hace muchos años atrás, 20 años atrás. Me invitaban a ir a predicar a Lima. No sé por qué, pero me invitaban grupos de Lima. Claro que la hermana Julia Arroyo sabía que yo viajaba, por si acaso. Siempre los coordinadores han sabido, por si acaso, que yo viajaba. Nunca lo he hecho a escondidas. Y yo iba a visitar los grupos en Lima. Y yo encontraba los grupos bien raros.
Y yo me ponía en la parte de atrás y los observaba. Había grupos de mayores, por ejemplo, y decían, ahora nos ponemos de pie y vamos a hacer la alabanza a Dios Padre. Gloria a ti, Padre eterno, aleluya, siéntense. Ahora vuelvan a pararse y vamos a hacer la alabanza a Dios Hijo. Siéntense, vuelvan a pararse y la alabanza a Dios. Yo decía, ¿y esto de dónde ha salido? Decía yo, porque allá en Arequipa no hacemos eso nosotros. Claro, es diferente. Y entonces era una cosa sorprendente, cómo lo habían, ¿no?, reglamentado. Estoy hablando hace 20 años. Allá en Lima los grupos de oración tenían otra forma de llevarlo. Yo he visto, a mí no me lo han contado, yo lo he visto, ¿no? Entonces, pero no puede ser así. Sigue diciendo el Papa, Jesús no vivió así, sino en el camino, sin tener más las conmociones de la vida, ¿no? Fue haciendo las cosas. El Evangelio es nuestro programa de vida, dice el Papa. No hay otro reglamento. El Evangelio es el programa de vida que nosotros tenemos, donde hay de todo, dice el Papa. Estas son palabras del Papa Francisco, por si acaso. Nos enseña que las preguntas no se responden con una receta preparada y que la fe no es una hoja de ruta, sino un camino. Misteriosas estas palabras. La fe no es una hoja de ruta, sino un camino. Vaya a preguntarle al Papa por qué dijo eso. Dice, un camino para viajar juntos, siempre juntos, con un espíritu de confianza. Dice el Papa, del relato de los hechos aprendemos 3 elementos esenciales para la Iglesia en su camino. La humildad de escuchar, el carisma de la totalidad y el valor de la renuncia. Repito, de Hechos, del relato del libro de Hechos de los Apóstoles, citando el capítulo 9, dice, aprendemos 3 elementos esenciales para la Iglesia en su camino. La humildad de escuchar, el carisma de la totalidad y el valor de la renuncia. Lo vamos a explicar ya para que lo entiendan mejor. Y él lo explica también. Dice, empecemos por el final. Al revés, ¿verdad? Empecemos de lo último. Dice, empecemos el coraje de la renuncia. El resultado de esa gran discusión, de esa que les mencioné arriba, de que los paganos se estaban convirtiendo, él lo está narrando, dice. El resultado de esta gran discusión no fue imponer algo nuevo, sino dejar de lo viejo. Sino que dejar de lo viejo, dice. Pero esos primeros cristianos no abandonaron nada. Eran importantes tradiciones religiosas y preceptos queridos por el pueblo elegido. La identidad religiosa estaba en juego. Sin embargo, eligieron que el anuncio del Señor es lo primero y vale más que todo. Repito, empecemos por el final, el coraje de la renuncia. ¿Saben que el Papa Francisco, cuando entró en sus primeras homilías, mensajes, decía, aparte de las ONGs, es famosa esa frase, también él decía de que si había viejas estructuras que había que tirar abajo, las iba a tirar. Eso está en sus primeras homilías, ¿eh? Delante de los cardenales, inclusive, en la Capilla Sixtina, busque allí, está diciendo esta de las viejas estructuras. Y aquí, ¿qué está diciendo? Que hay que tener coraje de renunciar a lo que ya está ahí formadito, ya estructurado, y dejarnos guiar por el Espíritu Santo. No es cuestión de imponer algo nuevo, sino dejar lo viejo, dice. Pero esos primeros cristianos, dice, no abandonaron nada. Eran importantes tradiciones religiosas y preceptos queridos por el pueblo elegido. Y entonces el problema era que la identidad religiosa estaba en juego. Sin embargo, eligieron que era más importante que recibieran a Jesús en su corazón, ¿no? Y que se olvidasen de comer cerdo y esas cosas. Ya, ¿por qué hacemos problemas? Porque, ¿qué cosa decían? No, tienen que circuncidarse, tienen que dejar de comer cerdo, tienen que, no, esas cosas.
eran cristianos con raíces judías. Y entonces, ¿en qué terminó toda esa discusión? En que más importante que esas costumbres religiosas era que recibieran a Jesús en su corazón, esos paganos. ¿Ya? Miren esta dinámica, hermanos. ¿Qué es más importante, hermanos? Que todos los grupos de la iglesia que vamos a evangelizar pasen a ser grupos de oración de la Renovación Carismática Católica, o se conviertan simplemente en agrupaciones renovadas por el Espíritu Santo. Esa es la misma, es la comparación que le estoy haciendo, es lo mismo, ¿no? ¿Qué es lo más importante? ¿Que se llame grupo de oración o que oren al Señor? Lógicamente, ¿verdad, hermana? Lógicamente. Claro, que oremos con el Señor. Es lo más importante, ¿no? Esta es la visión del Papa, por si acaso. Sigo leyendo. Dice, eligieron que lo más importante era el anuncio del Señor, que es lo primero y vale más que todo. Por el bien de la misión, anunciar a cualquiera de manera transparente y creíble de que Dios es amor, incluso aquellas creencias y tradiciones humanas que eran un obstáculo, no las deberían tomar en cuenta y deberían haberse dejado. El coraje de irse. También necesitamos redescubrir la belleza de la renuncia, sobre todo a nosotros mismos. Le voy a poner una cosa que lo va a escandalizar, ¿ya? Este ejemplo lo va a escandalizar. Usted evangeliza a Pedro Palito de los Palotes. Recibe a Jesús en su corazón. Pero resulta que al cabo de un tiempo él decide irse a la iglesia evangélica. Y tú dices, no, como yo te evangelicé, tú te vuelves católico y tú tienes que estar conmigo y tú tienes, ¿qué es más importante, hermano? ¿Que se convierta a Jesús o que entre a la iglesia católica? Esto los puede escandalizar a muchos de ustedes, ¿eh? Es cuando un jovencito, alguna vez en mi comunidad hubo un jovencito muy entusiasta que se enamoró de una chica evangélica. El chico entusiasta de mi comunidad era así, medio tibión, ¿no? Irresoluto. Pero cuando conoció a esta chica, tú sabes que cuando un hombre se enamora hace cosas locuras, ¿verdad? Locuras, cambia totalmente cuando un hombre se enamora de una mujer. Entonces este chico se enamoró de esta chica evangélica y esta chica evangélica logró que lo que nosotros no pudimos hacer, que orase, que fuese un hombre de principios, ¿no? Cristianos. Entonces, por amor, ¿eh? Y era pues, ahora sí oraba, ¿no? Fluía el espíritu, pero terminaron yéndose para su iglesia. Y algunos de hermanos de la comunidad decían, pero ¿cómo es posible que lo dejen ir? Que si él es católico, que esto, que el otro. Y yo decía, es mejor que siga allí en la iglesia evangélica y se salve, que aquí y no cumpla su papel de cristiano y se pierda. ¿Me entienden, no? La situación escandalosa que yo les estoy contando. Este tipo de visión la está transmitiendo el Papa Francisco, por si acaso. Ahorita les voy a dar el texto, ¿ya? Decía, San Pedro dice que el Señor purifica los corazones con fe. Dios purifica, Dios simplifica a menudo, ¿no? Y nos hace crecer eliminando, no agregando como haríamos nosotros. O sea, a veces menos es más, ¿me entienden? A veces menos es más. Estamos siempre dentro de la idea. Y el Papa dice, a través de San Pedro, ¿no? Purifica los corazones con fe. Dios purifica, dice. Dios simplifica. A menudo nos hace crecer eliminando, no agregando, como haríamos nosotros. La verdadera fe nos purifica de los apegos. Para seguir al Señor hay que caminar rápido. Y para caminar rápido hay que aligerar aunque cueste.
A un recién convertido, otro ejemplo, que es más importante, que vaya mañana mismo a misa o que se inicie en un camino de oración. A un recién convertido, ¿no? Alguna vez Raniero Cantalamessa decía que nosotros en la Iglesia Católica a los pequeños queremos imponerles esas grandes capas pesadas llenas de piedras preciosas que se ponen algunos religiosos, ¿no? Para la exposición del Santísimo, ¿no? Esas capas brocadas, pesadas. Cuando no es posible que ellos carguen con esa responsabilidad. Esas capas pesadas las pueden cargar otras personas, pero no un recién nacido. Un recién nacido, ¿qué tiene que hacer? Dormir, tomar leche, descansar. Eso es el crecimiento 1, creo que por ahí alguna vez nos han enseñado. A veces menos es más. La renovación enseña eso. A veces menos es más. Como iglesia, decía el Papa, no estamos llamados a establecer negocios, sino al arrebato evangélico. Así, son sus palabras, anótelo. Estamos llamados al arrebato evangélico. Está utilizando un término del arrebato. Y al purificarnos, al reformarnos a nosotros mismos, debemos evitar el gatopardismo. Es decir, pretender cambiar algo para que en realidad nadie cambie, nada cambie en nosotros. Esto sucede, por ejemplo, sigue diciendo el Papa, cuando para tratar de mantener al día en la superficie de las cosas se cambia algo, pero es solo maquillaje para parecer joven. El Señor no quiere ajustes cosméticos, quiere la conversión de corazón que pasa a través de la renuncia. Salir de uno mismo es la reforma fundamental. Uy, estas palabras son muy interesantes. Punto 2. ¿Tengo tiempo todavía para el punto 2? No. Yo creo que aquí nos quedamos, ¿ya? Nos quedamos aquí para la próxima semana, porque les tengo que explicar muy bien cuál es la visión que el Papa nos está dando, de que esta visión de menos a más es de lo más sencillo a lo más complicado, es muy interesante. ¿Ya? Que no debemos tener tanta organización, vuelvo a caer en eso, el Papa constantemente anda diciendo la renovación, no caigamos en el excesivo reglamento, lo básico, lo necesario. Raniero Cantalamessa lo confirma también, ¿no? Entonces, a veces cuando estructuramos mucho una cosa, quitamos la inspiración del Espíritu Santo, ¿no? A ver, primero, al Ministerio de Música, primero me canta esta canción, luego esta otra, y luego la otra, y de repente el Espíritu viene y empieza por la última, ¿no? Yo creo que de eso estamos hablando ahora, que Dios no conoce estas cosas que nosotros reglamentamos, Dios es soberano, ¿verdad que sí? Bien, hermanos, entonces, la próxima semana vamos a volver un poquito sobre el título, el dramático comienzo de menos a más, de la renovación, y para eso yo estoy tocando un tema de un mensaje del Papa Francisco, les voy a dar la homilía para que ustedes la vayan leyendo y ya tengan motivo para conversar conmigo, porque van a decir, ¿y de dónde saca esto? ¿Ya? Homilía, anoten. Tarea, leer. Homilía, misa apertura, 21, asamblea, repito, homilía, misa apertura, 21, asamblea, Cáritas, pues, ¿no? Cáritas Internationalis, así anótelo, Internationalis. Jueves 23 de mayo del 2019. O sea, reciente nomás, reciente. ¿Ya? De ahí estoy sacando esta parte del trabajito. Ustedes léanlo, pero van a decir, pero esto se lo ha dirigido a Cáritas. No, hermano. Cuando el Papa habla para toda la iglesia. Amén. ¿Ya? Entonces, revíselo usted para que vea que yo no estoy hablando cosas fuera de contexto. Ahí les dice
que ¿para qué tanta organización? Que el Espíritu Santo tiene que moverse con más, ¿no?, fluidez. Sobre eso anda pensando el Papa Francisco, ¿no? Sobre esas cosas. Muy bien, hermanos. Les agradezco su atención, los felicito por su perseverancia. Algunas personas se morirían, pero gloria a Dios que usted todavía está aguantando, ¿ya? Ojalá que siga aguantando, porque estamos a medio camino todavía de los temas, así que ya, ánimo, ánimo. ¿Ya? Disculpe, hermano, 23 de mayo, ¿de qué año? 2019. Hermano, Bien, disculpe, entonces, hermano, ¿de dónde conseguimos? ¿Las Paulinas tendrá? no, usted entra a internet. Ah, disculpa. Ya, Claro que entra en sí, internet. claro que sí. Sí. Inclusive, si va a Vatican Va, yo le doy las señales para entrar a Vatican Va, ¿ya? Ok. Vatican Va, Muy bien. ya entra a homilías del Papa Ya. Francisco, ¿ya? Ya, O sea, ese es el camino que va a seguir. Vatican Va, homilías Papa Francisco. En homilías busque el año 2019. Claro que sí, 2019. Porque ubique el año, ahí encuentra el mes, mayo. 23 de mayo, ¿no? Sí, mayo. Y ahí aparece homilía a Asamblea Caritas Internacionales. Y ahí le da el texto. Amén. Si no, también va por otro camino, pero ese es el camino por Vatican Va, ¿ya? Bien. Muchas gracias, hermano. Gracias. Dios los bendiga. Ojalá que puedan leer su tarea para la próxima semana y podamos ya hacerlo un poquito más rápido. ¿Ya? Amén. Muchas gracias. Buenas noches, entonces. Buenas noches, hermano. Buenas noches, Bendiciones. hermano. Muchísimas Gracias. gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, hermano. Bendiciones. Bien, mis queridos hermanos, creo que esto ha sido muy, pero muy rico en todo lo que el hermano nos iba comentando y dirigiendo dentro de esta formación. Y hay que darle gracias a Dios. Hay que seguir orando y que estar en permanente oración. Hermanos lindos, solo les voy a rogar primero unos minutitos. Quiero que prendan sus micrófonos, solamente un minuto, pero que en ese minuto demos fuertes aplausos por la gloria de Dios en nuestro hermano Noé Segarra. Porque así debemos alegrarnos cuando el Señor obra con maravilla a sus hijos, a los que les son fieles, a aquellos que estamos ahí. Gloria a Dios, gloria a Dios. Alabado sea el Señor, bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor, gloria a Dios, bendito sea el Señor. Estamos muy alegres, bendito sea el Señor, hermanos. Bendito sea nuestro Dios. Gracias. Amén. Gloria a Dios, bendito sea Él. Gloria. Aleluya. Aleluya, Dios. Amén. Aleluya. Eres el Dios. Amén. Misericordioso. Amén. Ahí cerramos nuestros micrófonos y le voy a pedir a hermano Noé de que él pueda dar su testimonio así. Ya va a haber un momento en que nos vamos, yo sé, tengo fe, hermanos, que va a llegar un momento en que nos vamos a poder dar ese abrazo de hermanos, así. Pero ahora solamente quiero así, para la gloria de Dios, para testificar cuán grande es el Señor, lo que en hermano Noé, y la promesa, porque estuvimos en oración, yo le compartí una cita bíblica a Rodrigo, y yo sentí en el corazón. Entonces yo le doy el pase, hermanito Noé, así, chiquito, muy esto, para que usted pueda darnos ese testimonio para la gloria del Señor. Hermanos querísimos, muchas gracias. Mire, hermanos, realmente lo que Dios se manifiesta y hace, creo que prepara esto, prepara un camino, prepara lo que estaba haciendo el hermano Gustavo. Dios quiere que hagamos su voluntad. Entonces yo a veces yo no sabía dónde me iba. Yo todo ese tiempo desde que empezó la pandemia, yo estaba en oración, rosario, oración santísimo, estaba en plena, incluso me cambié de turno todo ese tiempo de pandemia, puro turno noche, usted sabe, y mi trabajo y llegué a mi casa y me metía a la oración porque sabía que mi esposa tenía que ir a trabajar
en la primera línea de la batalla, ya, y creo que mi esposa también ha sido un instrumento del Señor para que suceda todo esto. Entonces, mire que cuando yo, todas las pruebas que me daban, que me controlaban en, en mi trabajo eran negativas, porque en el trabajo nos controlan bastante en el trabajo porque trabajamos con alimentos y negativos, dos pruebas negativas. Luego, cuando mi esposa también le dio que se llama, salió una prueba IgG en su trabajo, donde ya también la reportaron y tuvo que ser aislada también. Y también me llamaron a mí para mi control, para que me hagan mi prueba. También me salí negativo. Pero Dios tenía algo preparado. Entonces, ¿qué pasa? Yo tanto que me cuidaba todo eso, ¿no? Manteniéndome en oración, todo eso, y Dios tenía algo reservado. Y yo, no sé, comí un chicharrón de pollo. En ese momento pues, dije, ¿por qué comí? Pero yo sí digo, en buena hora que comí chicharrón de pollo porque vi la gloria de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Sentí un malestar en mi estómago y bueno, me fui con apendicitis a mi casa. Llegué, ¿qué hago? Estoy mal, ¿a dónde voy a ir? Todos los hospitales son COVID, ¿qué hago? A las clínicas, no sé a dónde ir. Entonces yo con mi esposa, sabe, mi esposa traje el ministerio, el único hijo, vamos a ir a las clínicas. Entonces mi hija y mi esposa buscando para las clínicas y ya se me sentía más dolor en mi estómago, sentía más dolor, cólicos fuertes ya. Entonces no aguanté, vamos, mi esposa me dice, es que de última manera vamos al MINSA, al Goyoneche. Ahí tengo unos amistades antiguas que están trabajando ahí. Vamos, fuimos ahí, entramos, me hicieron mi prueba rápida, salí negativo. Y cuando fuimos a ver cuándo, a qué hora tiempo para hacer mis, mis análisis para hacer preoperatorios, no había disponibilidad de cirujanos todavía. Entonces más me demoraba. Entonces mientras buscaban las clínicas, para la clínica San Juan de Dios, un doctor para poder entrar ahí, resulta que me llego a enterar que en el hospital de La Guara había, no había que se llama COVID ahí. Ahí atendían los normales. Fuimos, me recibieron todo, pero y resulta que me hicieron mis análisis preoperativos, entonces ya aquí me van a operar. Entonces ya hija, acá nomás tranquilita y acá vamos a operarnos. Y cuando ya pasé todo, negativo, todo, y cuando me van a tomar la prueba de tomografía, me sale positivo, COVID. Pero dije, ¿por qué? Si yo estoy todo, mi esposa también empezó a reclamar, pero ¿por qué mi esposo está negativo? ¿Por qué tan solo por la tomografía? Y resulta que yo cuando era muy pequeño, de niño, tuve que se llama neumonía. Y cuando era joven y adulto, también tuve neumonía, dos neumonías, y son las secuelas que quedan en los pulmones. Entonces, pues yo me sentía bien. Entonces, ¿qué pasa? Dijo, mi esposa empezó a reclamar que esos son secuelas, mi esposo no tiene, empezó a reclamar. No, señora, son protocolos que acá en Yanaguara somos y no podemos operarlo a su esposo acá y tenemos que llevarlo a Nacional. Pero no, ¿cómo así a Nacional? En Nacional están todos los enfermos de COVID. ¿Cómo vamos a ir ahí? Y no, lamentamos, señora, pero usted decide. Entonces, no había más que otro camino. Fuimos a las 10 de la noche al Hospital Nacional, nos transfirieron ahí y cuando llegamos ahí y yo tenía temor, mucho miedo, mucho miedo. Mi esposa, yo miraba que ella se arriesgaba mucho, se metía ahí en el Nacional, en donde están los servicios de COVID, entraba y empezaba a gestionar todo el trabajo, de dónde, evitar que yo no entre, yo me quedaba afuera, a un costado de las puertas, y incluso me llamaban y yo entraba y me escapaba, me salía, tenía el temor, un miedo. Entonces, estamos a las 12 se presenta el médico cirujano y me dice, usted ha venido de Yanaguara, ¿sabe qué? Hemos visto
su historia, y no sé por qué lo envían aquí. Usted no tiene COVID, pero sí es lo mismo, que las secuelas que usted tiene son de tomografía, y el médico se contradecían los médicos. Entonces, no puedo operarlo hoy día. ¿Por qué? Porque no tengo camas. La única manera que de repente mañana existe una cama y mañana lo opero. Y la solución es que usted se vaya a Yanaguara, ahí hay cama, que le den una cama para que descanse y mañana venga. Mañana la transfieren de acá. Entonces, cuando tuve ese momento de ver cómo sucedía eso, mi esposa y vamos a Yanaguara. Entonces, los mismos médicos de ahí gestionaron que venga la ambulancia y Yanaguara a recogernos. Hemos esperado desde las 10 de la noche, que hemos estado hasta las 2 de la mañana, y la ambulancia de Yanaguara no venía. ¿Ya? Y en ese lapso, hermanos, miramos cómo salían las cajas de muertos. Pasaban más de 4 muertos salían. Eso lo haría en 4 horas. Miramos cómo yo me traumaba. Yo, ¿cómo voy a estar acá? Dije. Felizmente que me están rechazando. Y nos fuimos a Yanaguara, regresamos al día siguiente, y en Yanaguara al día siguiente tampoco no querían aceptar nuestra oposición, pues. Entonces, nuevamente nos llevaron al Nacional. Y ya yo tenía la esperanza de conseguir una clínica, porque no quería operarme en el Nacional. Ya. Entonces, ¿qué pasa, no? Mi esposa y mi hija ya están gestionando con un doctor que ya conocieron para la clínica San Juan de Dios. Entonces, en ese lapso se presenta un médico cirujano que recibió mi historia, que él iba a operarme. Se acercó y nos dijo que era un jovencito, ¿ya? Y algo increíble, que ese doctor no usaba mascarilla y se entraba ahí en el centro de COVID, atención COVID, sin mascarilla. Igual que mi esposa se entraba ahí, parecía que estaban protegidos, no sé, pero entraban así. Ya, y yo tenía miedo. Hermanos, yo me mantenía afuera. Ya. Y resulta que cuando ya me llama el doctor, ven usted, voy a hacer su revisión. Entonces me entra ahí al centro y me echa una camilla en medio de todos los enfermos, y me esculta mi estómago todo, y encuentra donde está la infección. Entonces ya localicé y listo. A las 2 de la tarde lo operamos. Y no tenga miedo, me dice. Todo va a ir bien. Sí, todo va a ir bien. Se va a quitar la ropa, pero no se suelte de su rosario. Eso, hermano, me llenó de fortaleza. Me llenó de fortaleza cuando me dijo el doctor que me cambie de ropa y no se suelte de su rosario. Yo voy con Jesús, dije. Mi esposa, que gestionaba el cambio para irme para la clínica, le insistí al doctor, le dije a mi esposa, ya no, acá me opero. ¿Estás seguro? Sí, acá me opero. Entonces, y yo me solté de mi rosario. Me fui con mi rosario. Cuando llegué arriba, lo guardé en su maletín. Ya, doctor. Ya, pues, preparados. Ya mi esposa se vino a la casa. Y acá mis hijos tenían otra manera de encontrarse con Dios. Yo reconozco que cuando un día antes estuve con ellos, los encontré orando, y oramos a partir de la 1 hasta las 3 de la mañana, a la hora que un día antes que me devolvieron del Yanaguara, oramos hasta las 3 de la mañana. Yo no oré nada, solamente vi a mi hija mayor, a mi hija Noelí, cómo oraba, con qué emoción, con qué entrega al Señor. Y lo único que saqué de ellos, que me decía,
papá, aquí Dios nos ha llamado. Hoy somos los guerreros de Yahvé. Aquí estamos, no temas. Y algo que me salía de mi corazón, decirle gracias a Dios, porque nunca esperaba que mi hija mayor podía decirle esas palabras. Mi hija mayor era un poco temerosa, con miedo, siempre asustada, pero esa vez la sentí de esa manera. Y eso me reconfortó. Se veía que en casa había una fuerza que estaba orando por mí. Hermano, me fui a la operación. Me operaron totalmente rapidísimo. Fue unos, creo que 35 minutos de operación. Lo vi todo la operación. Porque me fue eso entre anestesia local. Y rescaté algo. Que durante la operación vi a 2 personas de blanco. Y yo solamente definí que era el médico cirujano. Pero lo que en ese momento lo hice y proclamé: Jesús, estás conmigo, nunca me soltaré. Y quedé en mis ojos, con los ojos de Jesús, nunca me solté hasta el final. Y todo salió bien, hermanos. Amén. Entonces, hermanos, cuando yo salgo de recuperación, viene lo bueno, que la rehabilitación fue muy rápida, muy rápida. Yo pensaba, ¿no? En el hospital vendrán como siempre, a mis hijos también las han operado, vamos, los visitamos, les acompañamos, les ayudamos a pararse los primeros pasos, a cambiarles su ropa, a atenderles, ¿no es cierto? Pero no, ahí no había nadie, solo tenías que valerte. ¿Y sabe qué, hermanos? En el cuarto donde me tocó, estaba una señora con COVID, que la primera noche, toda la noche, se quejaba, se asfixiaba, gritaba, quería agua, y nadie la atendía, porque las puertas estaban cerradas. Cerca de 3 de la mañana alguien pasó por la puerta, escuchó y le acercaron su agüita. Se calmó, y todas las noches. La segunda noche, hermano, me llama a orar. Le dije a esa señora, ¿oramos? Sí, oramos. Me acuerdo su nombre, señora Rosario. Y empezamos a orar. Todo lo que yo oraba, la señora repetía. La súplica, Señor, la entrega al Señor. El Señor y el Señor. Y hermanos, y esa noche la señora, toda la noche, no, tranquilita durmió. Pero antes esa noche me dijo el doctor: señor Noé, no sabe asustar, porque la señora de al lado puede fallecer esta noche. Yo dije, ay, ya me preparó, pues. Y yo desperté a las 2 de la mañana, silencio en mi cuarto. Solamente el sonido del balón del oxígeno. 5 de la mañana me quedé dormido y abren la puerta. ¡Fum! Silencio, y entran los que lo que hacen la limpieza, los que cambian pañales. Y la señora, dije, se acerca: señora Rosario, le dicen, pues, mamita Rosario, le dicen. Ah, sí, buenos días, le dicen. Y contestó la señora. Y gloria a Dios, sí. Y entonces invoqué al Espíritu Santo al día siguiente, y la hermana también invocó. Y esa noche también durmió tranquila. Y esa noche también me advirtió el médico que esa señora va a fallecer. Y no he fallecido hasta que me he ido. La única dificultad, hermanos, que yo a saturar, porque solamente estaba saturando, por eso me pusieron oxígeno 85, llegaba a 83 y tenía dificultad a poder respirar. ¿Por qué tenía dificultad de respirar? Porque no me quitaba en un instante la mascarilla.
ni un instante. Todo era mascarilla. Y esa mascarilla, la verde, que no entra aire. Y por eso no podía saturar. Por eso me pusieron oxígeno. Y el oxígeno es que me ayudaba a poder respirar. Felizmente tengo una sobrina que es médico y ella le conversaba, ella me controlaba también porque ella trabaja en hilo, en el salud también, y todos podían entrar al sistema y miraban cómo yo estaba. Has evolucionado, tío, todo bien, lo único te falta es saturar. Haz estos ejercicios, me enseñaba los ejercicios para poder que mis pulmones entren aire. Y empezaba a hacerlos. Le pedí a Dios, Señor, tú sabes por qué me has traído. Y invoqué al Espíritu Santo. Creo que yo lo publiqué esa oración en el WhatsApp. Y esa oración fortaleció mis pulmones. Amén. Por eso Gloria. ruego a Dios que Él me ha puesto ahí para ver todo lo que está pasando en nuestra ciudad. Por todos aquellos enfermos que solos están ahí con el oxígeno. No más. No tienen a nadie. Nadie va a visitarlos, nadie entra. Ellos están con el oxígeno ahí, luchando con sus pulmoncitos. Están ahí. Por eso digo, grandes cosas Dios está haciendo. Hermanos, es un testimonio que mis hijos ya los tienen en sus corazones. Gracias, Amén. hermanos, que esto fortalezca nuestra fe. Amén. Gloria a Dios. Amén. Alabado sea el Señor, hermano Noé. Y hemos Gracias. hablado tanto, gracias a Dios, porque realmente la puerta de la fe no es algo, es alguien, es Cristo mismo el que estuvo a su lado, es el Señor que nos promete, se ha comprometido con nosotros, es su promesa y tenemos que tomarlo de la mano y decir gracias, Señor, porque tú eres el buen pastor, no dejas así nomás a tus ovejas a que caigan, las levantas, gracias, Señor, hemos agradecido por su vida, hermano. Que Dios lo bendiga, cuídese mucho, saludos a la señora y a toda la familia, que sigan ese camino que hoy les ha mostrado el Señor. Amén. Gracias, hermano Noé, realmente también a ustedes, gracias, hermanos, por escuchar este testimonio, porque este es un testimonio que nos hace ver que lo que estamos haciendo, Dios no lo desescucha, al contrario, Él obra. Nos da mucha pena por nuestros hermanos que han partido, por Augusto, por Sofía, por aquellos hermanos que inclusive son familiares que también han partido, pero siempre sabemos que el Señor hace las cosas buenas, ¿no? Y a pesar del dolor que nos embarga por la pérdida de estos hermanos, tenemos también el gozo y la alegría de saber que el Señor obra maravillas en sus hijos. Por ese motivo, por ejemplo, el día de mañana todos nos vamos a unir en la alabanza, en la jornada de sanación que se va a transmitir a través del Facebook por nuestro año jubilar. Y después vamos a tratar de mantenernos, ¿no?, en esta oración constante. Otra cosa que estaba orando y bueno, que no sé si ustedes cómo lo sientan, pero necesitamos unirnos en una misa comunitaria, en una misa en podamos estar nosotros. Sé que hermana Mayrita está haciendo las misas del día domingo. Yo no he entrado, escucho misa bastante temprano, pero de repente algunos de ustedes sí. Entonces trataremos de que estos enlaces se hagan también como para que también estemos unidos ahí en ese momento. Esta misa, hermanos, va a ser el día viernes con Padre Eugenio a las 7:15 de la noche. Es una misa exclusivamente por el Consejo, por la salud de todos los hermanos del Consejo, responsables, coordinadores, servidores. Es una misa para todos en especial, por la salud, por la fortaleza que en estos tiempos el Señor nos está dando en agradecimiento. Y también es una misa en donde pedimos la misericordia por todos nuestros hermanos que ya han partido de nuestra renovación y también de aquellos que no pertenecen, ¿no? Cuando yo oro, es una cosa que les comparto chiquita, oro por Arequipa y le digo, yo te pido, Señor, por
todos los miembros, los hijos tuyos que viven aquí en Arequipa, desde las madres que están gestando, desde aquel vientre que tiene un niño dentro de su vientre, desde aquella madre que tiene un niño dentro de su vientre, hasta el último anciano, la edad que tenga, 70, 80, 90, 100 años, por todos ellos, Señor, yo te pido en este momento. Entonces, es tiempo también de que, como bien dice hermano Noé, hay que estar ahí para ver la tristeza que es tener este virus, ¿no? Y que, bueno, en la gracia de Dios, Él tiene nuestra vida y nuestra muerte en sus manos. Y Él sabe, como una vez dijo hermano Gustavo, de que si tú le pides en este instante que te sane y te salve, es porque tú sientes que en tu corazón todavía aún no has terminado el servicio que Él te ha encomendado. Y cuando le digas, Señor, sáname, dile, Señor, para completar la obra que tú todavía has puesto en mis manos. O sea, es dar nuestra vida, pero con el sentido de saber que el Señor sigue teniendo confianza en nosotros para confiarnos aún la obra que tenemos que seguir dando. Entonces, hermanitos lindos, yo les voy a pasar en link, ya voy a confirmarlo bien con padre Eugenio, si él usa el Gypsy Me o qué otra plataforma para pedirle hermano Jafet. Esta misa es el día viernes. Yo me hubiera gustado mucho que sea hoy día, pero lamentablemente no han tenido tiempo nuestros hermanos sacerdotes. Por eso es que esta misa va a ser el día viernes. De ahí espero en la gracia de Dios. Y también yo les invoco a ustedes, ¿no? De que, por ejemplo, si hay algún hermano sacerdote que cada 15 días de miércoles, justamente cuando solamente tengamos el curso, podamos enlazarnos para esta misa, ustedes me digan, hermana, ya conseguí. Hay un hermano sacerdote que va a hacer la misa a las 7:15, porque tenemos que estar todos, y hasta 5 para las 8 o a las 8, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? O sea, que ustedes también lo puedan hacer. De repente, en algún momento, mis hermanos no tienen ese tiempo, pero de pronto por ahí ustedes sí. ¿Sí? Entonces, también es eso, yo los invito, y sí les voy a rogar que este viernes podamos estar. El día de mañana nos podamos unir a esta jornada de oración a nivel nacional. Y que bueno, la invitación siempre está dada para todos mis hermanos, que todos los jueves siempre nos vamos a seguir uniendo para seguir orando a tiempo y a destiempo. Realmente para mí es una alegría, hermano Noé, una promesa hecha realidad cada vez que orábamos. Señor, nosotros sabíamos que el Señor iba a devolverle la salud a usted. Bien, mis queridos hermanos, no sé, solamente era esto y les vamos a hacer llegar también el programa en algún momento ya de todo lo que es la formación de pastoreo. Por favor, hermanos coordinadores, inscriban a los hermanos, inscriban 3 o 4 hermanos para saber si vamos a tener que usar otra plataforma o no, también para tener cuidado, que no queremos cometer errores como los que ya hemos visto. Queremos también tener el deseo grande de poder mejorar en esto, ¿no? Así que no se olviden, mis queridos hermanos, también ya de estar inscribiendo con hermana Angélica, con mi persona o con hermana Gabrielita, que ella es la que lleva generalmente el control, todo pasa por hermana Gabriela, o sea que el punto más rápido sería con hermana Gavisita, ¿no? Ya ella nos comparte a nosotros la información. Es un curso de pastoreo que va a estar muy, muy bueno. De antemano también ya estamos orando por ello y también lo pongo en vuestras oraciones por nuestros hermanos confirmados, que son hermanos Gladys Sarabia, hermano César Ascorra, hermana Elvira Cárdenas, hermano Darwin Condori y mi persona, que es el último tema que yo voy a tocar. Entonces, yo les ruego que también nos unamos en oración para que esta formación también dé los frutos que el Señor quiere en nosotros. Eso es todo, mis queridos hermanos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por darse su tiempo y que Dios bendiga a su familia. Y dice su palabra, basta que uno tenga fe y será salvo, él y toda su casa. Amén. Así que, gloria a Dios. Aleluya. Sigamos orando y sigamos siempre creyendo en las promesas del Señor. Bendiciones, mis queridos hermanos, muy buenas noches y un abrazote fuerte a la distancia, pero sé que pronto lo haremos personalmente. Bendiciones, Dios les bendiga, muy buenas noches. Amén. Buenas noches, hermana Yacuchita, gracias. Dios les bendiga, hermanos, Dios les bendiga, hermanitos. Bendiciones, niños.
Hermana Mericita, Angélica, gracias. Hermana Gavisita, hermano Jafet, Carmencita, hermano Hernán, hermana Mary, Bernabé, María Isabel. Tengo ahí seguro que está hermana Manuelita, que no la tengo acá. Hermana Iselita, muchísimas gracias. Gracias, de verdad que gracias. Bendiciones, muy buenas noches, a descansar. Buenas noches, hermanita Bella, gracias. Hermana Yaquisita, Dios también la bendiga. Gracias, gracias, hermanos queridos. Muy buenas noches. Buenas noches.